Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Al llegar esta mañana nuestro mensaje en nuestro estudio de la Palabra de Dios, nuestro estudio bíblico nos lleva a la segunda parte en el plan de Dios para ofrendar. Y continuamos con esta serie de 2 partes y realmente estamos estudiando muchas cosas que hemos tocado en el pasado y apartando simplemente 2 mensajes especiales acerca del área entera de la ofrenda cristiana. De hecho, el plan entero para ofrendar a lo largo de la Palabra de Dios. Ahora, normalmente estos son los sermones que todo el mundo evita, que cuando usted sabe que el pastor va a hablar de la ofrenda, usted decidió ir a ver a la tía Marta o algo y regresar la semana próxima, y entonces los felicito por su valentía y por estar aquí. Pero realmente la obediencia a estos principios conlleva una gran bendición. Hay muchas cosas en la palabra de Dios que son enfatizadas de manera especial en términos de la bendición que la sigue, y la ofrenda es una de ellas. Y reconozco que el tema de la ofrenda es como cualquier otro tema en la Biblia, es la revelación de Dios y necesita ser entendida. Y como el apóstol Pablo pudo decirle a los ancianos efesios, así también yo debo poder decirles a ustedes que he cumplido mi ministerio y que no he rehusado anunciarles todo el consejo de Dios. Y no declararles estos principios sería robarles la bendición en el área que Dios ha permitido para una bendición tan maravillosa. Y creo que es importante para nosotros tener una perspectiva correcta de esto, porque creo que la mayoría de los cristianos seriamente no lo han hecho en la enseñanza de la ofrenda. Conforme usted reflexiona en su vida en la iglesia en el pasado, ahora descubrirá que sus pensamientos acerca de la ofrenda variarán en muchas áreas diferentes, pero gran parte del tiempo de nuestra relación con la ofrenda en una iglesia puede ser muy desagradable. Hay algunas iglesias, por ejemplo, en las que usted ha estado y yo he estado, que están preocupadas con el dinero. Y parece como si todo lo que sucede tiene signos de dólares en lo que hacen. El éxito de cualquier cosa se mide en cuán grande fue la ofrenda, y nunca se pierde una oportunidad para hacer apelaciones. Y todo enfoque posible y concebible y técnica humana son usados para que las apelaciones sean eficaces. Cuando multitudes grandes se congregan para cualquier reunión de cualquier tipo, con cualquier propósito en mente, parece que es una oportunidad para producir dinero o para recibir ofrendas grandes. Se hacen esfuerzos constantes que publican y buscan levantar dinero a través de muchos medios y se colocan a los pies de la gente. Y las iglesias con mucha frecuencia se meten en el área de los negocios. Desarrollan campañas de mercadotecnia, comercializan ciertas cosas que traen utilidades. Esta es una de las cosas en las que tenemos convicciones fuertes aquí en Grace Church, que cualquier cosa que le proveemos a usted, sea en el ministerio de cintas o en la librería o lo que sea, las clases de logos, sea provisto para usted exactamente y de manera precisa al costo que nos cuesta para proveerle a usted lo que sea sin cargarle nada más por encima de eso, porque sentimos que eso sería quitarle a usted ese dinero que le pertenece a usted en administración hacia Dios, lo cual debe ser voluntario. Y entonces sentimos que este es un área importante, y muchas personas han sido parte de sistemas en iglesias que les han quitado dinero en maneras que no son bíblicas. Otra cosa que creo que es importante y ha quitado la perspectiva en esto es que en muchos casos las iglesias caen en el peligro de ser parciales hacia los ricos. Tendría que decir que es verdad que en muchas iglesias las personas más adineradas dictan la teología y cómo se hacen las cosas. Y algunos de ustedes quizás han visto esto suceder. Juan Murray dijo, quizás pocas debilidades han manchado la integridad de la iglesia más que la parcialidad que se le muestra a los ricos. La iglesia ha hecho concesiones con sus vicios, los vicios de ellos, porque ha temido la pérdida de su patrocinio. Su voz ha sido callada por personas respetables y la disciplina ha sido sacrificada, y han doblado la rodilla ante el prestigio mundano. Fin de la cita. Y creo que eso es como Santiago 2. No tengan su fe en términos de parcialidad hacia personas. Si un hombre entra y tiene un anillo de oro, no le den el mejor asiento y le digan al hombre que está vestido en harapo, siéntate bajo mis pies. Eso es mostrar parcialidad. No hay lugar para la parcialidad, sino únicamente para la imparcialidad. Creo que cuando una iglesia es parcial hacia los ricos, no es diferente que vender indulgencias. Ahora hay otras personas que usan el temor espiritual para intentar presionar a la gente para ofrendar, y esto está igual de mal.
Lo correcto en el área de la ofrenda es enseñar las verdades de la palabra de Dios y después dejar en manos del Espíritu de Dios el generar la respuesta junto con el resto de los frutos de espiritualidad. Y entonces enseñamos la palabra de Dios. No usamos técnicas humanas, no usamos programas, simplemente enseñamos la palabra de Dios, asumiendo que el Espíritu de Dios producirá en las vidas de la gente el tipo de ofrenda que es proporcional con el tipo de vida. Ahora dijimos que los patrones para ofrendar en las Escrituras, en términos de revelación, se dividen en 3 categorías. En la primera parte, la semana pasada, estudiamos la categoría 1, la cual fue la ofrenda desde el libro de Génesis hasta el tiempo de Moisés. La primera fase de ofrenda en términos de la historia de Dios. La segunda fase que estudiamos la semana pasada también fue de Moisés a Cristo, el tiempo de la ley. Y vimos que en ambas fases de la ofrenda hubieron 2 tipos de ofrenda enseñadas en la palabra de Dios. La primera fue la ofrenda obligatoria, y dijimos que la ofrenda obligatoria siempre estuvo relacionada con los impuestos, ¿no es cierto? Que en cualquier momento que hubo un porcentaje estipulado, tuvo que ver con los impuestos. Fuera el 20% de ingreso por los ingresos que fueron impuestos en Egipto, en Génesis 41 o 47, el cual fue antes de Moisés y antes de la ley mosaica, fuera el 23 o algo así % impuesto en Israel, mediante los 3 diezmos que pagaban, además de algunos otros impuestos. En ambos casos, la ofrenda que era obligatoria, que era requerida, aquello que era dictado, fue la ofrenda obligatoria del Antiguo Testamento. La ofrenda voluntaria, de nuevo, fue otra cosa. Siempre fue espontánea, voluntaria. Ninguna cantidad jamás fue estipulada, ninguna frecuencia jamás fue estipulada. El único motivo nunca fue la ley, el único motivo fue un corazón agradecido y amoroso. Entonces, los 2 tipos de ofrenda en el Antiguo Testamento, ofrenda obligatoria, la cual fue impuestos, diezmos bajo la ley mosaica, nunca fue ofrenda voluntaria. La razón por la que el diezmo no es ofrenda es porque el diezmo no perteneció al pueblo y entonces no lo podían dar. Una y otra vez vimos que el Antiguo Testamento dice que el diezmo es ¿de quién? Del Señor. Y si usted no daba el diezmo al Señor, según Malaquías 3, usted robaba a Dios. Porque para financiar la entidad nacional, el gobierno fue financiado por los diezmos de los judíos. Los 3 diezmos cubrían los salarios y la vida de los ministros del gobierno, quien eran los sacerdotes y los levitas. El segundo diezmo, el segundo 10%, cubría la vida social y religiosa de la nación y proveía para las festividades en Jerusalén. El tercer diezmo, pagado cada tercer año, fue para el sistema de bienestar social. Eso nunca debe ser confundido con la ofrenda voluntaria u ofrendas a Dios. Los diezmos en el Antiguo Testamento fueron impuestos, no ofrendas. Y entonces vimos eso la última vez. Cubrimos entonces el hecho de que en el Antiguo Testamento se enseñan 2 cosas. Ofrenda obligatoria, esto es pague sus impuestos. Ofrenda voluntaria, esto es dé a Dios lo que su deseo desea darle a Él. Ninguna frecuencia fue prescrita y muy poco se dijo, fuera de decir que la generosidad y la liberalidad serán recompensadas. Ahora, en esta mañana llegamos al Nuevo Testamento y vamos a estudiar lo que el Nuevo Testamento tiene que decir acerca de la ofrenda, y permítame tan solo comenzar al decir esto. Dice exactamente lo mismo que el Antiguo Testamento dijo. Han habido muchas personas que dijeron, bueno, la ofrenda del Antiguo Testamento fue una cosa y la ofrenda del Nuevo Testamento es algo más. No es así. La ofrenda del Nuevo Testamento es definida de manera más clara, pero es lo mismo. Hay 2 tipos de ofrenda enfatizados en el Nuevo Testamento. 1, pague sus impuestos. 2, dele a Dios lo que usted quiera darle. No hay cantidad. Comencemos a ver la ofrenda obligatoria del Nuevo Testamento. ¿Qué fue demandado en el Nuevo Testamento? Para comenzar, veamos Mateo capítulo 17. Ahora usted va a tener que seguirme en su Biblia. Usted tiene un pequeño bosquejo ahí que estaremos usando en tan solo un minuto para ayudarle a seguir. Pero en Mateo 17 se nos presenta el tema en el Nuevo Testamento de la ofrenda obligatoria. Ahora recuerde, los diezmos que fueron demandados de los judíos junto con el impuesto del templo, junto con el reposo de la tierra, junto con el impuesto especial para el repartimiento de utilidades, en donde un hombre no podía cosechar las esquinas de su campo, él tenía que dejarlos para los pobres. Todo esto fue impuestos. Y en los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos en los que los evangelios fueron escritos primordialmente, los judíos todavía estaban bajo estas leyes. Y entonces fue apropiado para un judío continuar pagando sus diezmos a Israel para apoyar a los sacerdotes, para que tuvieran dinero para los pobres, para cuidar de las festividades en Jerusalén. Estas cosas continuamente siguieron. El sistema de impuestos en el tiempo de Cristo todavía seguía.
el tesoro del templo, la corte de las mujeres, todavía tenía esos pequeños 13 receptáculos en forma de trompeta, y el pueblo todavía entraba ahí y todavía colocaba ahí su dinero de impuestos en esas cosas. No obstante, además de que sucedía eso, los romanos estaban demandando impuestos de ellos y eso se estaba convirtiendo en algo exorbitante. Pero todavía estaban bajo la obligación de la ley mosaica de pagar sus impuestos. Y Jesús hace comentarios de esto de manera repetida en los evangelios. Veamos Mateo 17:24. Y cuando llegaron a Capernaum, los que recibían el dinero del impuesto, tributo significa impuestos, vinieron a Pedro y dijeron, ¿acaso vuestro maestro no paga impuestos? Ahora estos eran los recaudadores de impuestos. Y vinieron a Pedro y dijeron, ¿qué acerca de tu amo? ¿Paga impuestos? Me gusta esto. Él dijo, ¿qué? Sí, Jesús pagó sus impuestos. Ahora en esta noche usted va a oír 1 Juan 2:6 que dice que debemos andar como Él anduvo. Debemos pagar nuestros impuestos. Él los pagó. Y creo que es tan emocionante ver que Mateo presenta esto, porque Mateo, como puede ver, está involucrado en declarar a Cristo como Rey. Y aunque Él es Rey, de hecho Rey de Reyes, Él aún se somete a sí mismo a aquello que es correcto en términos de pagar los impuestos legales obligatorios. Jesús pagó sus impuestos. Ahora quiero que vea cómo Él los pagó, lo cual fue algo interesante. Y cuando Él llegó a la casa, Jesús le habló el primero diciendo, ¿qué estás pensando, Simón? ¿De quién reciben los reyes de la tierra tributo o impuesto? ¿De sus propios hijos o de los extraños? Bueno, obviamente los reyes no cobran impuestos a sus propios hijos. Le dan la vuelta a eso, pero no con los extraños. Pedro le dijo, de los extraños. Jesús le dijo, entonces los hijos son libres. En otras palabras, Él está haciendo una pequeña analogía, realmente que no necesitamos pagar sus impuestos. Verdaderamente somos la familia del rey. Pero, a pesar de eso, no sea que los ofendamos, desciende al mar, avienta un anzuelo, toma el pez que primero salga y cuando hayas abierto su boca encontrarás una moneda. Toma eso y dáselos para mí, para ti. Ahora, amigos, esa es la manera de conseguir su dinero para impuestos. Digo, si todavía estuviera en vigencia alrededor del 1 de abril, las playas estarían llenas de gente, llenas de cristianos, desde San Diego a San Francisco, usted sabe. Ahora tenemos que admitir que Dios ya no está operando de esa manera, desafortunadamente. Algunos cristianos, sin duda alguna, conseguirían sus redes, pero bueno, eso fue cruel. Verdadero, pero cruel. El punto del pasaje es simplemente este. Jesús pagó sus impuestos. Jesús, de nuevo, promoviendo lo que el Padre promovió en el Antiguo Testamento, en el tiempo mosaico, lo que el Padre instituyó en el tiempo premosaico, pague sus impuestos. Esta es ofrenda obligatoria. Ahora vaya a Mateo capítulo 22 y veámoslo de nuevo. Otro pasaje relacionado con lo mismo, Mateo 22:15. Entonces fueron los fariseos y tomaron consejo para decidir cómo enredarlo en sus palabras, lo cual, claro, fue ridículo. Nunca tuvieron éxito. Y le dijeron sus discípulos con los herodianos, la familia de los Herodes, diciendo, Maestro, sabemos que tú eres verdadero y enseñas con verdad el camino de Dios. Y esto simplemente está goteando de hipocresía. Y que no tienes cuidado de los hombres, eso significa que tú no te preocupas por un hombre por encima de otro, no consideras la persona de los hombres, en otras palabras, tú tratas a todo el mundo igual. Si todo el mundo es igual, entonces dinos, por lo tanto, ¿qué piensas de esto? ¿Es lícito pagar impuestos a César o no? ¿Debemos pagar nuestros impuestos o no a Roma? Bueno, como puede ver, si Jesús dice paguen sus impuestos, entonces los judíos van a ir en contra de él. Él es prorromano. Si él dice no paguen sus impuestos, los romanos van a irse en contra de él. Entonces creen que lo tienen entre la espada y la pared. Pero Jesús, percibiendo su impiedad, dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Él usó el enfoque directo. Versículo 19. Muéstrenme el dinero del impuesto. Denme una moneda. Le trajeron un denario. Y él dijo a ellos, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? ¿El retrato de quién está en esta moneda? Y ellos dijeron, de César. Él les dijo, dad por tanto a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y realmente esa fue una respuesta tremenda, con mucha más profundidad de lo que se oye. Ahora, esto puede irse a César. Lo importante, dénselo a Dios. Cuando oyeron estas palabras, se maravillaron y lo dejaron y se fueron. Los impuestos son necesarios y Jesús dijo, paguen sus impuestos, hagan lo correcto. Eso es ofrenda obligatoria. Mateo 23:23 hace referencia a esto. Jesús le dice a los fariseos, él los llama hipócritas de nuevo, por quinta vez en la misma conversación, y él tiene más 3 por delante.
Ustedes pagan sus diezmos de la menta, esas son las pequeñas hierbas, y anís, esas son plantas, y el comino, esas son semillas. Aquí estaban, si tenían 10 semillas, le estaban dando una semilla a los sacerdotes, si tenían 10 hierbas, estaban separando sus hojas de té y hacían lo mismo, como pueden ver. Y esto es maravilloso, como pueden ver. ¿Saben una cosa? Están haciendo esto, pero han omitido, ustedes saben, las cosas de mayor peso, tales como la justicia, misericordia y la fe. Oh, esos son tan legalistas. Ahora Él no los condena por pagar los diezmos. Fue correcto por parte de ellos hacer eso. Jesús reconoce eso. Este fue su sistema de impuestos. Él simplemente dice: han ignorado las cosas que realmente importan. Esa es la razón por la que son llamados hipócritas. Pero observe aquí que el diezmo fue aquí en referencia a ofrendar no voluntariamente, sino aquello que era obligatorio. El décimo de todo lo que un hombre tenía, todo lo que cultivaba, todo lo que usted poseía, tenía que ser dado. Esto continúa en el tiempo del Nuevo Testamento bajo la economía de Israel, porque esto fueron impuestos. De nuevo, usted en Lucas 18:12 tiene otra referencia a los diezmos, y esta es la única otra mención del diezmo en los evangelios. En ningún lugar en el Nuevo Testamento se encuentra que la iglesia tiene que diezmar. Nunca se requiere de la iglesia, siempre es en referencia a la economía de Israel en los evangelios y en el libro de Hebreos. Únicamente se menciona en referencia a Melquisedec y Abraham desde atrás en el libro de Génesis. No se aplica a la iglesia en absoluto. Y aquí está en conexión con jactarse y la hipocresía. 18:12. Este fariseo vino al templo, orando consigo mismo, dijo: ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Y aquí él se está jactando de sus diezmos. Él pagaba sus impuestos. Bueno, escuchen, amigos, pagar sus impuestos no era nada por qué jactarse. Usted tenía la obligación de hacer eso. Entonces el Evangelio, eso es lo único que el Evangelio dice acerca de diezmar. En los libros que conocemos como los Evangelios, eso es lo único que tiene que decir. Y todos esos incidentes en referencia a que Israel pagaba sus impuestos al gobierno nacional o a Roma, les daban lo que tenían la obligación de darles. Y como dije, en el libro de Hebreos, capítulo 7, la única otra mención del diezmo tiene que ver con lo que Abraham hizo en el caso de Melquisedec. Y ese fue Abraham dándole el 10%, no porque Dios le dijo que lo hiciera, simplemente resultó que le dio la 10ª parte. Él se ofreció de manera voluntaria para dar esa cantidad. En ningún momento el Nuevo Testamento jamás sugiere o inclusive da la pista, y hay suficientes lugares en donde podría haberlo hecho, pero no lo hace y no dice que el diezmo es obligatorio para el cristiano. E incidentalmente le dije que el diezmo en el Antiguo Testamento fue 23%, no el 10% que pensamos, porque fueron 3 diezmos. Muy bien, en Romanos 13 descubramos lo que el Nuevo Testamento tiene que decir en las epístolas a la iglesia acerca de esta ofrenda obligatoria. Ahora, no estamos bajo la economía judía. Dice usted: wow, no soy judío, no estoy viviendo en Israel, no tengo que pagar mis impuestos ya. Ese fue el gobierno nacional de Israel, eso fue para financiar la nación, estoy en Estados Unidos, no tenemos una teocracia religiosa aquí, eso es seguro. Eso no significa nada, no significa que usted no tiene la obligación de pagar impuestos. Versículo 1 de Romanos 13 dice: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, porque las que hay por Dios han sido establecidas. Si resisten esa autoridad, versículo 2, van a recibir juicio. Ahora pase al versículo 6. Por esta causa pagáis vosotros los impuestos. Porque ellos, estos los ministros del gobierno de Estados Unidos o el gobierno en el que usted esté, son ministros de Dios. Dice usted: oh, no. Oh, sí. Dice usted: pero no son muy piadosos. Usted tiene razón, en muchos casos eso es verdad. No obstante, Dios ha diseñado que el gobierno humano sea una fuerza para mantener a la sociedad operando, para castigar al malo y para apoyar el bien. Y en un sentido, no en un sentido de que yo soy un ministro de Dios, sino en el sentido de que ellos gobiernan en el lugar de Dios a través de una institución de Dios llamada el gobierno humano, son sus ministros. Recuerde esto: cuando usted paga sus impuestos, usted en el sentido más verdadero está apoyando la obra de Dios. Ahora, sé que eso se oye como un shock, pero es verdad. Dice usted: bueno, si hago trampa un poco en mis impuestos aquí y hago trampa en mis impuestos allá, voy a tener más dinero para el Señor. No. Usted va a robarle al Señor. Usted va a caer en la categoría de Malaquías 3 al no pagar sus impuestos. El gobierno debe ser financiado por la gente. Escuche, especialmente la gente cristiana. Ahora conocemos al Dios que ha establecido el gobierno. No le robe al gobierno. Usted está perdiendo una bendición al tomar lo que le pertenece a Dios. De hecho, tenemos que descubrir toda manera posible en la que usted puede pagar sus impuestos. Es una oportunidad maravillosa. Creo que tengo algo de emociones encontradas en eso. Pagad a todos lo que debéis. Tributo a quien es debido, costumbre a quien
Es debido temor a quien es debido, honra a quien es debido. En todos lados, honra al gobierno, y Dios lo va a bendecir usted porque usted ha sido obediente a su principio y usted ha apoyado a los ministros de él. Muy bien, ahora cubre la ofrenda obligatoria, y todo lo que dice acerca de la ofrenda obligatoria en el Nuevo Testamento es: amigos, paguen sus impuestos. Ese es el diseño de Dios y usted será bendecido. Muy bien, vayamos a la ofrenda voluntaria. Y aquí entramos a la categoría de la ofrenda que verdaderamente es ofrenda a Dios. No hay referencia acerca del diezmo en ningún pasaje en absoluto en el Nuevo Testamento que habla de la ofrenda cristiana. Absolutamente ninguno. Jesús nunca hizo obligatorio el diezmo. Pablo nunca lo hizo obligatorio. Pedro, Juan, Santiago, nadie. El escritor de Hebreos, ninguno de los escritores del Nuevo Testamento. Judas tampoco lo hizo obligatorio. Lucas, quien escribió Hechos, tampoco. Veamos 10 principios entonces que el Nuevo Testamento nos da para la ofrenda cristiana. 10 de ellos enlistados. Ahora vamos a estudiarlos rápidamente y creo que le van a ser muy útiles. Punto número 1. La ofrenda es invertir con Dios. Ofrendar es invertir con Dios. Lucas 6:38. Ahora este es un versículo fabuloso. Lucas 6:38. Dad y se os dará. ¿Ve usted el principio ahí? Usted no tiene que ser un banquero para entender que ese es el principio de la inversión. Usted le da a Dios y le será dado a usted. ¿Cómo? Buena medida. Será medido bien. Comprimido. ¿Sabe usted lo que eso significa? Significa que no será, como usted sabe, como las galletas que usted compra en el mercado y llega a casa y usted abre la caja y hay una pequeña pila en la parte de abajo, ¿verdad? Sino que cuando Dios le devuelve a usted, estará comprimido, estará atiborrado, estará lleno en términos coloquiales, remecido o sacudido. Si sacuden esas galletas antes de que vendan esos paquetes, usted realmente sabe lo que está comprando. Será sacudido, será empacado. Y aún así que estará desbordándose y así los hombres les darán en vuestro regazo. Como puede ver, Dios va a mover a otros para apoyar sus necesidades mucho más allá de lo que usted dio, porque con la misma medida que usted mida, le volverá a ser medido usted. En lo que usted invierte con Dios va a recibir dividendos. En lo que usted no invierte con Dios, usted no recibe ningún dividendo. Ahora, ahí está el principio bíblico en el Nuevo Testamento que se encuentra en la base o el corazón de toda la ofrenda cristiana. Ofrendar es invertir con Dios y la utilidad es una utilidad eterna, un dividendo eterno. Ahora quiero que vea Mateo capítulo 6, versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, no inviertan su fortuna en la tierra. Algunos de ustedes han hecho eso y ahora desearían no haberlo hecho. No lo hagan. No os hagáis tesoros en la tierra, en donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, en donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. En otras palabras, asegúrese de que su prioridad esté en invertir con Dios, porque en donde usted coloca su tesoro, ahí es donde usted va a colocar su corazón. Digamos que yo tomo $20,000 y tengo que robar para hacer eso, pero digamos que tomo $20,000, no lo voy a hacer. Y digo, muy bien, tengo 2 opciones. Puedo meter mis $20,000 en una inversión terrenal. Y entonces tomo estos $20,000 y lo invierto en una inversión terrenal. ¿Sabe lo que voy a hacer? Usted sabe. Voy a empezar a pensar en esos $20,000. Cada vez que recibo el periódico, voy a estar consultando la bolsa de valores y ver en dónde está eso y ver dónde está mi dinero. Y poco después, esos $20,000 van a estar controlando mi mente. Y voy a comenzar a meterme en lo que está pasando en términos económicos y voy a empezar a comerme mis uñas económicas y voy a empezar a preocuparme por mis $20,000. Y todo lo que eso hace es generar mis actitudes y acciones y respuestas hacia el mundo, porque ahí es en donde lo metí. Digamos que tomo los mismos $20,000 y se lo doy a Dios. Y entonces, ¿a dónde va mi atención? Voy a decir, Señor, ¿te acuerdas de esos $20,000 que te di? Hombre, espero que estés viendo algún dividendo en eso. Y eso genera mi relación con Él. ¿Lo ve? Eso es lo que significa cuando dicen, donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Porque en donde esté su inversión, ahí es en donde su preocupación va a estar, queriendo ver los dividendos de su inversión. Entonces, haceos tesoros en el cielo.
Ahora, el punto está en el versículo 24, al final mismo de esta pequeña sección. Él dice, ninguno puede servir a dos amos. Eso es dos señores, dos personas que tienen autoridad absoluta sobre él, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se aferrará a uno y menospreciará al otro. No puede ser usted un esclavo de Dios y del dinero. Es uno o el otro. Si aprendiéramos a invertir con Dios, generaría actividad que va en esa dirección, porque estaríamos revisando nuestra inversión todo el tiempo. Créame que yo preferiría por mucho darle mi dinero a Dios que a cualquier organización que sé que depende de la economía. ¿Usted no? ¿Usted cree que Dios es más confiable? No me importa cuántos fondos de ahorro existan. Eso no me interesa. Y no me importa cuán fuerte Harry González o quien sea él, y cuán seguro yo sé que Dios es una inversión segura. Entonces, invertir con Dios es una premisa básica. Ahora, en 2 Corintios capítulo 9, no lo veremos ahora, pero lo veremos más adelante, nos dice que si usted siembra escasamente, usted cosechará escasamente. Y si usted siembra abundantemente, usted va a cosechar abundantemente. Y si usted siembra abundantemente, usted va a cosechar abundantemente. Si usted no da por tristeza o por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre, usted va a dar libremente. Dios va a suplir sus necesidades. Dios va a hacer que todo se le incremente a usted. Él tendrá toda suficiencia, de tal manera que Él va a llenar todo lo que usted necesita físicamente y espiritualmente. Es como ir al banco de sangre. Usted va al banco de sangre y da sangre. Ahora eso es algo preciado, ¿verdad? Eso es su sangre. Y sacan mucha de su sangre. ¿Sabe usted que 36 horas después usted tiene de regreso esa cantidad de sangre? Su cuerpo la reproduce. Dios devuelve la sangre que usted dio en 36 horas aproximadamente. Ahora sí es espiritualmente. Esa es una buena ilustración. Usted invierte con Dios y créame, quizás no sean 36 horas, pero la palabra de Dios es buena y Él la va a devolver con interés. Permítame darle otro principio, número 1. Simplemente tuve un buen pensamiento. ¿Se acuerda usted del joven rico en Mateo 19:21 que vino a Jesús y Jesús le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y después puedes venir? Usted sabe. La gente lee acerca de eso y dice, wow, ¿tienes que regalar tu dinero para ser un cristiano? No creo que eso es lo que está diciendo. De hecho, creo que Dios bendice a algunos de nosotros que hemos invertido con ellos por encima de lo que le damos. Digo, me siento como que tengo tanto y sé que muchos de ustedes también, y necesito ser más consciente, un administrador más consciente de ello todo el tiempo. Pero Jesús no estaba diciendo que usted tiene que regalar su dinero para ser un cristiano. Lo que Él estaba diciendo fue, tu dinero es un estorbo entre tú y yo. Hubo un esclavo en una ocasión quien fue un cristiano tremendo. Él dio un gran testimonio a su amo. Su amo vino a él un día y le dijo, usted sabe, lo que tengas, lo quiero. Tienes tal paz y gozo y contentamiento, no lo puedo creer. ¿Qué es? ¿Cómo puedo obtener esto? Él le dijo, vete a la casa, ponte tu traje blanco y ven aquí, trabaja en el lodo con el resto de los esclavos si lo puedes tener. Él dijo, ¿de qué estás hablando? Él le dijo, nunca podré hacer eso. Yo soy el amo. Tú eres el esclavo. Yo soy el amo de la casa. No puedo hacer eso. Eso está por debajo de mi dignidad. Y él se fue. Regresó un par de meses después y le dijo, yo no puedo resistir volverte a preguntar qué es lo que tienes y cómo puedo tener esto. Y él dijo, te dije, ve, ponte tu traje blanco y ven a trabajar al lodo con nosotros si lo puedes tener. Y él estaba furioso otra vez y se fue. Finalmente, en desesperación, regresó al esclavo y le dijo, no me importa lo que tenga que hacer. Tengo que hacerlo, haré lo que sea. Y él le dijo, ve, ponte tu traje blanco y ven. ¿Harás eso? Y él dice, sí. Él le dijo, no tienes que hacerlo. ¿Usted ve el punto? Él sabía que lo que estaba entre el hombre y Cristo era la soberbia, él mismo. Y él puso el dedo en la llaga. Eso es todo lo que Jesús está diciendo. Hasta que sueltes tu dinero, estás separado de Dios, porque no puedes servir ambos. Muy bien, vayamos al principio número 2. La ofrenda debe ser sacrificial. La ofrenda debe ser sacrificial. No es la cantidad, es simplemente lo que le cuesta a usted darlo. Observe Mateo 12:41. Y sé que usted ya se está adelantando a lo que estoy diciendo, Mateo 12:41. Y Jesús se sentó frente al tesoro. Ahora Él aquí está sentado en el lugar en donde todo el mundo paga los impuestos. Él está viendo, está en el patio de las mujeres, el tesoro del templo, y Él simplemente está viendo. Es un verbo imperfecto, lo cual significa que usted continúa sentado ahí y Él continuó viendo. La gente vino, la gente vino, la gente vino, y Él vio a la gente echando dinero en el tesoro, y muchos de los que eran ricos echaban mucho. Él vio a la gente rica entrar y realmente aventarlo en estos contenedores pequeños en forma de trompeta que estaban allí en la pared, 13 de ellos, alrededor del tesoro del templo, y todos estaban ahí echando sus impuestos y demás. Y él estaba viendo y seguía viendo. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Amigos, 2 blancas es 1/8 de un centavo, y un cuadrante es 1/4 de un centavo. 2 octavos de un centavo.
Aquí vino una viuda pobre y ella tenía la moneda más pequeña que había, una blanca de cobre, una lepta, alrededor de 1/8 de un centavo, y ella tenía 2 de esas que eran equivalentes a 1/4 de un centavo romano. Digo, no era suficiente para comprarle la comida a un sacerdote. Dice usted, ¿de qué sirve eso? Digo, eso no va a servir de nada. Alguien más está por ahí y está aventando mucho, y aquí están estos 2 pequeños leptas de cobre arrojados. ¿Qué está pasando aquí? Él llamó a sus discípulos y pensó, aquí está mi oportunidad para enseñar. Él enseñó a partir de las ilustraciones vivas de la vida. ¿Sabe una cosa? Uno de los principios que he aprendido acerca de discipular a la gente es este. El discipulado se lleva a cabo mejor en la aplicación de los principios de la verdad a la vida cotidiana. En otras palabras, sentarse con un grupo de gente en un cuarto y tratar de discipularlos realmente no llega al punto. Lo que usted tiene que hacer es aplicar sabiduría bíblica al flujo de la vida. Y esto es lo que Jesús hizo con sus discípulos. Caminaron a lo largo del mundo y Él les enseñó a partir de lo que Él vio que estaba pasando. Él resolvió sus problemas con soluciones espirituales. Eso es discipular. Entonces Él llama a sus discípulos y dice, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Dice usted, espera un minuto. ¿Eso no es algo grande? Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Dice usted, ¿cómo es que él supo eso? Él sabía todo. Ella solo tuvo 1/8 de un centavo que le quedaba y lo dio. Wow. Dice usted, no es muy significativo. No va a ayudar mucho. Lo que fue significativo es que entregó todo, amigos. Y usted no puede dar más dinero que todo. Pero el punto que Jesús está presentando es este, que eso es sacrificio y esa es la esencia de ofrendar. Y el sacrificio definitivo sería darlo todo. La menor cantidad de dinero fue la ofrenda más grande. ¿Qué enseña acerca de la ofrenda? ¿Acaso esto enseña que debemos diezmar? No, enseña que debemos ofrendar sacrificialmente. Y quizás eso significa todo lo que tenemos. Ciertamente significa más de lo que estamos ofrendando ahora. Y digo eso también para mí. En Hebreos 13:16 dice, sino haced bien y compartir. Eso es compartir su dinero, sus posesiones. No se olviden. Escuche, porque con tales sacrificios se agrada a Dios. Lo que agrada a Dios al ofrendar es el sacrificio. Sacrificio. Filipenses 4:18, Pablo acababa de recibir mucho dinero de los filipenses y él estaba agradecido. Él dijo, tengo todo y abundo, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito las cosas que me enviaron, un sacrificio acepto, agradable a Dios. Ahora observe lo que sucederá. Como respuesta, mi Dios suplirá, ¿qué? Todo lo que os falta, conforme a sus riquezas. Ustedes dieron sacrificialmente, ustedes invirtieron con Dios, Él proveerá todas sus necesidades según sus riquezas. Principio número 3. La ofrenda no es cuestión de lo que usted tiene. Ahora la gente siempre dice, si tan solo tuviera más, daría más. ¿Ah? No, no es así. Leí de un granjero a quien el predicador vino a ver. El predicador fue a ver al granjero y él dice, hola, granjero. Él dice, si usted tuviera $200, ¿daría 100 de ello al Señor? Él le dijo, ¿lo haría? Él le dijo, si usted tuviera 2 vacas, ¿daría una de ellas al Señor? Él dijo, ¿lo haría? Él dijo, si usted tuviera 2 cerdos, ¿daría uno de ellos al Señor? Él dice, no, eso no es justo. Usted sabe que yo tengo 2 cerdos. Ahora vaya a Lucas 16:10 y permítame mostrarle este principio en la palabra de Dios. No es cuánto tiene usted. Y sabe una cosa, y todos hemos hecho eso, ¿verdad? Si tuviera más, me encantaría que pudiera dar más. Me encantaría tener más. Es ofrenda proporcional. Usted podría dar más en cantidad, pero quizás no estaría dando más en proporción, y lo que está buscando Dios es la proporción. En Lucas 16:10 se nos presenta esto. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si usted no está ofrendando sacrificialmente con lo que usted tiene, usted no ofrendaría sacrificialmente si usted tuviera más, ¿verdad? Eso es lo que él está diciendo. Hombre, ese es un principio tremendo en Lucas 16:10. Usted ve esto ilustrado de una manera tan hermosa en 2 Corintios 8. Los macedonios dieron una ofrenda a los cristianos en Jerusalén. Y dice en el versículo 2 de 2 Corintios 8, los macedonios, como en una gran prueba de aflicción, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su liberalidad. Él dice, pobreza profunda abundó en liberalidad. En otras palabras, no tuvieron mucho, pero hombre, dieron de manera liberal. Y claro, en el versículo 5 él dice, eso es porque, en primer lugar, entregaron ¿qué? Se entregaron a sí mismos. Primero se entregaron a sí mismos. La ofrenda no es cuestión de lo que usted tiene, es cuestión del corazón.
Es cuestión del sacrificio que usted desea darle a Dios. Y en el versículo 7, por tanto, como vosotros abundáis en todo, fe, palabra, conocimiento, diligencia, amor, abundad en esto también. Cuando usted le da a Dios, usted debe abundar en ese mismo sentido en el que usted abunda en esas virtudes espirituales. Principio 4. La ofrenda afecta las riquezas espirituales. Quédese ahí en Lucas 16. Esta es una de las afirmaciones más sobrias con respecto a la ofrenda en las Escrituras. Lucas 16:11. Pues en las riquezas injustas no fuisteis fieles. Y el dinero no es justo, ¿verdad? El dinero simplemente es neutral. ¿Quién os confiará lo verdadero? Hombre, eso es potente. Si usted no puede manejar el dinero, lo cual son riquezas terrenales, ¿usted cree que Dios le va a dar a usted riquezas espirituales para que las maneje? Ahora escuche lo que estoy diciendo. Si usted no usa el dinero sabiamente, a usted nunca se le dará responsabilidad espiritual. Eso es lo que le está diciendo. Versículo 12. ¿Y si en lo ajeno no fuisteis fieles? ¿Quién os dará lo que es vuestro? Ahora aquí está la idea. Aquí. Un padre tiene un hijo a quien le quiere dar el patrimonio. El hijo es el primogénito, él es el heredero del patrimonio. El padre quiere descubrir si el hijo va a administrar el patrimonio de manera apropiada y entonces él le da X número de dólares que no son de él y él observa cómo el hijo usa el dinero. No por causa del dinero, sino como una medida de la virtud del joven. Si el joven no usa el dinero apropiadamente, él es desheredado y él busca a alguien más para que esté a cargo de su patrimonio. Eso es esencialmente lo que está sucediendo. Y la aplicación para nosotros es simplemente esto. Dios le encomienda en sus manos algo de valor. El dinero que usted tiene no es de usted, es de Él. Ese lo de usted. Si usted no usa ese dinero sabiamente, entonces Dios ve por evidencia que usted no usa las riquezas apropiadamente, las riquezas del mundo. Él nunca le dará a usted las riquezas verdaderas. Eso es responsabilidad espiritual, quizás retenida, de aquellos que no pueden manejar las finanzas. Yo conozco hombres personalmente, cercanos a mí, que he conocido por muchos años, y hay muchos otros, además de ellos, que han salido del ministerio en su totalidad. Dios les ha quitado de manera total su responsabilidad espiritual, porque llegaron a un punto en donde no podían usar el dinero. Escuche, el ofrendar es un asunto que afecta las riquezas espirituales. Si usted quiere que Dios le dé a usted responsabilidad y cosas espirituales, la responsabilidad verdadera, entonces usted tiene que probar que usted puede manejar los bienes del mundo. Número 5. Ahora esto es tan importante. Las cantidades que ofrendamos son determinadas de manera personal. Y para esto, observe Lucas 19. Y esta es una historia que recuerdo de manera tan vívida cuando fui un pequeño. ¿Se acuerda usted de la historia del hombre que estaba en el árbol llamado Zaqueo? Todo el mundo se acuerda de eso. Una de las historias simpáticas en la Biblia, chistosas. Jesús entró y pasó por Jericó. Y aquí había un hombre llamado Zaqueo, quien era de los principales entre los recaudadores de impuestos, lo cual, claro, lo hacía como el beso de la muerte. Todo el mundo lo evitaba. Y él era rico. Y claro, él era rico porque él podía demandar cualquier cantidad de impuestos que él quisiera. Y buscó ver a Jesús. Quería ver quién era. Él quería conocer acerca de esta persona de la que había oído. Había una gran multitud y él era bajo de estatura. Entonces se adelantó y se subió a un árbol sicómoro para verlo cuando él pasara por ahí. Y él estaba ahí colgado de ese árbol sicómoro. Y cuando Jesús vino al lugar, él miró hacia arriba y lo vio y le dijo, Zaqueo. Bueno, si él no se cayó del árbol fue únicamente porque estaba bien sentado. Digo, ¿cómo es que Jesús conoció su nombre? Zaqueo, dijo él, apresúrate y desciende, porque hoy debo estar en tu casa. Y él se apresuró, y quizás él se cayó del árbol, no sé. Él descendió y lo recibió con gozo. Él no lo podía creer, no lo podía creer. Ahora se fueron a casa y tuvieron un tiempo maravilloso, y toda la gente dijo, oh, ese Jesús va a ir y va a comer con pecadores. Y Zaqueo se paró derecho y se puso de pie y le dijo al Señor, aquí, Señor, la mitad de mis bienes le doy a los pobres. ¿No es eso maravilloso? ¿Él dio 10%? No. ¿Cuánto? 50%. La mitad de todo lo que el hombre tenía. Ahora Jesús pudo haber dicho, no, lo único que pedimos es la 10ª parte en el sistema que tenemos, amigo mío. ¿Puedes quedarte con lo demás? No. El Señor nunca restringió la ofrenda a la 10ª parte. ¡Cuán ridículo robarle a Zaqueo de las bendiciones! Dice usted, pero él va a estar en muchos problemas si él regala la mitad de todo lo que tiene, y si le he quitado algo a alguien mediante acusaciones falsas, se lo devuelvo
al 400%. ¡Oh, maravilloso! Como puede ver, el punto aquí es que la ofrenda se realiza espontáneamente, motivada por amor y gratitud, no motivada por la ley. ¿Lo ve? Eso es todo. Y el ejemplo es Jesucristo, quien se entregó a sí mismo, 2 Corintios 8:9. Él es nuestro ejemplo. Él se entregó a sí mismo. Él, quien era rico, por nosotros se hizo pobre, para que mediante su pobreza fuésemos enriquecidos. Y ahí está el patrón. Ustedes ricos se vuelven pobres para que otros puedan ser enriquecidos. Los macedonios ya eran pobres y quedaron sin nada para hacer que alguien más fuera enriquecido. Como puede ver, debe ser determinado individualmente. Es entre usted y Dios, motivado por un corazón agradecido. Eso es lo único que Dios dice. De hecho, la Biblia simplemente dice que Dios espera un corazón dispuesto. 2 Corintios 8 habla de un corazón dispuesto. Muy bien, permítame avanzar. Número 6. El ofrendar también debe ser en respuesta a la necesidad. Y únicamente voy a mencionar esto. Es verdad que el ofrendar debe ser espontáneo y voluntario, simplemente emanando de un corazón amoroso, agradecido, pero el ofrendar también en el Nuevo Testamento debe ser en respuesta a la necesidad. Por ejemplo, en Hechos 2, 43 al 47, habían cristianos, ¿se acuerda usted?, en el tiempo de Pentecostés que tenían necesidad, y dice ahí que estaban vendiendo y repartiendo cosas y tenían las cosas en común. En otras palabras, estaban compartiendo sus bienes con aquellos que tenían necesidad. Y se acuerda usted que en el capítulo 4, cómo estaban vendiendo tierras y tomando el dinero y entregándoselo a los apóstoles para que los apóstoles se lo dieran a los necesitados. Habla de cómo Bernabé hizo eso y después cómo Ananías y Zafira públicamente dijeron que estaban dándole a los pobres y retuvieron algo y murieron. Dios los ejecutó por mentir al Espíritu Santo, pero en Hechos 2 y Hechos 4 y Hechos 5 vemos ilustraciones de cómo dieron para satisfacer necesidades. El apóstol Pablo recolectó una ofrenda, ¿no es cierto?, por toda el área de las iglesias y el mundo gentil para llevarlo a los santos necesitados, pobres en Jerusalén. En Hechos 11 nos dice que hubo un hambre y que los santos recolectaron dinero para llevarlo a la gente que estaba en el hambre. Hechos 11, 27 al 30. Y no se demanda porcentaje alguno. Simplemente fue lo que fue la necesidad. Si un hombre viene con una necesidad, usted satisface su necesidad. Si lo da el Señor, usted lo da motivado por el manantial de gozo y gratitud y amor en su corazón. Entonces, la ofrenda debía ser en respuesta a la necesidad. Sí, podríamos decir, bueno, tenemos muchas necesidades y pueden dar, o podemos decir, miren, tenemos un misionero que necesita dinero, o necesitamos un edificio nuevo, o queremos expandir aquí, queremos añadir más gente al personal de nuestra iglesia, queremos tener más ministerios con ustedes y necesitamos apoyarlos, etcétera, etcétera. Y usted puede responder a esas necesidades por igual, como también al amor y la gratitud en su propio corazón. Muy bien, número 7. El ofrendar es para demostrar amor y no ley. El ofrendar es para demostrar amor, no ley. 2 Corintios 8, voy a saltarme aquí conforme avanzamos, pero observe 2 Corintios 8, 8 y 9. Amor, no ley, no está usted bajo un sistema de ley. Hablo no por mandamientos. ¿Ahora escuchó eso? Este no es un sistema legal. Esta no es una prescripción de un porcentaje. No hablo por mandamiento, sino por ocasión de la disposición de otros y para proveer la sinceridad de su ¿qué? De su amor. Les estoy dando toda esta información acerca de la ofrenda, lo cual domina este capítulo, no a manera de mandato, sino simplemente como una prueba de su amor. Oh, eso es bueno, ¿no es cierto? El ofrendar es una prueba de su amor. Porque vosotros conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque fue rico, por vosotros se hizo pobre, para que mediante su pobreza fueran enriquecidos. Ustedes conocen el patrón, ustedes conocen el ejemplo de que el amor lo da todo. No les estoy dando un mandamiento, no estoy degenerando todo esto en legalismo, les estoy diciendo, prueben su amor, demuestren su amor. Observe el versículo 12. Porque si primero hay una mente dispuesta, Pablo dice, él está hablando de la ofrenda. Todo lo que Dios quiere es una mente dispuesta, alguien que quiere dar. Versículo 7 del capítulo 9. Todo hombre, según propuso en su propio corazón, así dé. Es para demostrar amor. No por tristeza, no por necesidad, no legalismo, sino amor. Y cuando usted coloca una prescripción en la ofrenda, usted le da a la gente una ley a la que se tiene que sujetar. En lugar de que operen en base al amor, usted les ha robado a ellos. Número 8, la ofrenda debe ser planeada. La ofrenda debe ser planeada. 1 Corintios 16:1. Ahora, aquí estaba el plan de Dios. Él se lo dio a las iglesias en Galacia, todas ellas. Él
Se lo dio a la iglesia corintia aquí. Este es mi plan, dice él en el versículo 1, para recoger la ofrenda. Versículo 2, en el primer día de la semana, eso es el día de hoy, el día del Señor, cada uno de vosotros, apártelo. Todo cristiano, dice usted, bueno, no tengo dinero, yo doy mi talento. Bueno, no doy mi dinero, doy mi tiempo, doy mi mente, mis pensamientos, mis ideas. No. Eso le enseña a usted administración de su dinero. No, cada uno de ustedes apártelo y guárdelo. Ese lugar donde lo guarda puede ser su lugar en el presupuesto de la iglesia. Puede ser que usted tiene una cuenta especial en el banco en donde usted lo deposita para que usted tenga una reserva a partir de la cual satisface necesidades, pero semanalmente, preparándolo en su corazón, usted lo aparta conforme Dios lo ha prosperado a usted. Eso significa proporcionalmente, en base a un porcentaje, para que no se recoja nada cuando venga. Lo que él está diciendo es esto: necesitan un presupuesto en la iglesia. Necesitan tener dinero disponible para satisfacer necesidades conforme surgen. No siempre pidiendo dinero de manera especial para ofrendas especiales, para cosas especiales. Cada día y cada semana del calendario, y conforme lo hacen, dan, ofrendan y ofrendan y ofrendan, para que ustedes acumulen un recurso. Y no solo eso, usted se enseña a sí mismo el significado de la administración de manera continua. Usted no solo está respondiendo a necesidades emocionales. La ofrenda entonces debe ser hecha de manera sistemática, debe ser hecha de manera proporcional, debe ser hecha de manera fiel, conforme usted determina en su corazón. La palabra determina de ipeo y pra significa escoger de antemano. Usted lo aparta de antemano. Planee, ore, prepare y ofrende, no sin pensarlo, y no en respuesta a la apelación emocional. Número 9, y tan solo brevemente, la ofrenda debe ser generosa. Este es un principio del Nuevo Testamento. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 2, él dice: su profunda pobreza abundó en riquezas de su liberalidad. Eran pobres, pero dieron generosamente. Capítulo 9, versículos 5 y 6, notará la palabra generosamente. Y de nuevo la palabra generosamente. Y de nuevo en el versículo 6, generosamente. Ahora, esa palabra significa liberalmente. Generosidad es la idea. La ofrenda debe ser generosa, sacrificial. En Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo estaba tan agradecido por la generosidad de la iglesia filipense. Él dice: me he regocijado grandemente porque ahora, al fin, vuestro cuidado de mí ha vuelto a florecer, y que se acordaron de mí, no porque necesitara cosas, dice él. El Señor satisface mis necesidades, pero estoy tan agradecido por lo que me han dado. Él dice: a cambio de lo que me han dado, y esto nos lleva al último punto, mi Dios suplirá ¿qué? Todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Ese es el 10. La ofrenda generosa resulta en bendición. Pablo le dijo a los filipenses: debido a que me han dado tan generosamente, Dios va a suplir todo lo que les falta. Todas, sí, todas. Viendo 2 Corintios 9, observe el versículo 6. Usted siembra generosamente, usted cosecha generosamente. Y el versículo 8 dice: y Dios puede hacer que toda gracia abunde hacia vosotros, para que ustedes siempre, teniendo todo lo suficiente y todas las cosas, puedan abundar en toda buena obra. El versículo 10 dice: van a tener pan para vuestro alimento. Vuestra semilla se multiplicará. El fruto de su justicia se incrementará. Versículo 11. Serán enriquecidos en todo, para toda liberalidad. ¿Lo ve? Usted siembra generosamente, usted va a cosechar generosamente. Ahí están los principios. No es sorprendente que nuestro Señor Jesús dijo, como se registra en Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Amados, estos son los principios para ofrendar en las Escrituras, y la bendición que los siguen pueden ser experimentados en la vida de todo administrador fiel. Oremos. Padre nuestro, sabemos que estas verdades son para nosotros, de ti, para nuestra bendición. Gracias por ellas. Y aún conforme nos despedimos en esta mañana, clava en nuestros corazones el compromiso con estas verdades. Hazlas parte de nosotros. Enséñanos a soltar las inversiones mundanas y a hacer tesoro contigo. Enséñanos a encontrar el equilibrio entre prepararnos para el futuro y ahorrar, hacer esas cosas de las que habla la Biblia, e invertir contigo. Que seamos sacrificiales hacia ti, que dejemos que el Espíritu de Dios nos controle de manera total en nuestras vidas, porque te servimos a ti y no al dinero. Satisface nuestras necesidades, Padre, aquí, así como tú prometiste que lo harías, y cumple tu obra a través
de las ofrendas de tus santos. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracia a Vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a Vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es, 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.